quise organizar o preparar una conferencia diferente para demostrar la presencia de Dios, pero con principios científicos. La ciencia, por alguna razón, siempre ha estado en dicotomía, negando la ciencia convencional, la presencia de Dios, porque se cree que mientras más sabemos, Dios queda como la ignorancia de la humanidad, que la ciencia puede demostrar todos los fenómenos que existen o todo lo que ocurre en la Tierra a pesar de tantas cosas que se desconocen, porque es más lo que se desconoce que lo que se conoce. Por esto yo me voy a ubicar en la historia en Francia en el año 1879, cuando estalla un proceso revolucionario que se conoce en el mundo como el comienzo de la era contemporánea en Europa y en el mundo occidental. Luis XVI era destronado a través de un proceso revolucionario, llevaba a la guillotina con María Antonieta y tomaba el poder un movimiento liberador que desplegó por el mundo los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad bajo este lema de la Ilustración francesa. En el momento cumbre de este proceso revolucionario, el 4 de noviembre de 1892, un joven en la plaza de Notre Dame se subió al púlpito de la iglesia y delante de 15.000 personas dijo: señoras, señores, Dios ha muerto. Dios es para la ignorancia y la estupidez humana. Nosotros, que tenemos la sabiduría, que tenemos el conocimiento, tenemos la diosa sabiduría. Y automáticamente después de esto comenzó una procesión de una joven bailarina que era cargada, salía de la sacristía, era una bailarina de la ópera de Francia. En este momento, el materialismo empezó a tomar fuerza en Francia. Todos los lugares que tenían nombres religiosos se cambiaron por nombres de la revolución, las ciudades, las plazas, y comenzó una era también sangrienta de manos de hombres como Robespierre, como Danton. Se decía que en la plaza la sangre de las víctimas cubría la pata de los caballos. También fue un movimiento que permitió la liberación, que contribuyó a la liberación de las colonias españolas y portuguesas en Centro, Sur y Norteamérica. Y en este momento se retoman los mensajes filosóficos, porque recuerden que Napoleón llega a su coronación donde se suponía que iba a traer a Dios de la mano del Papa Pío VII. Y en esta coronación, cuando el Papa va a poner la corona, Napoleón arrebata la corona, se autocorona y corona también a Josefina, delante de una multitud que se quedó perpleja por lo que estaba sucediendo. En este momento que el materialismo retoma las ideas de 400 años antes de Cristo, cuando Demócrito decía que es la criatura humana. La criatura humana no es más que una congregación de células, de átomos, de moléculas, que cuando llega la muerte se desintegran y ahí acaba la vida. También coincide en este momento con otras ideologías filosóficas que planteaban la inmortalidad de la vida, que planteaban la inmortalidad del alma, que comenzaba no en la cuna sino antes de la cuna y que terminaba mucho después de la muerte a través de sucesivas reencarnaciones con la perfectibilidad del alma. Es en este momento en que se divide la humanidad en tres pilares fundamentales: el ser, el creer, el saber. También 700 años antes de esto, ya la Grecia antigua nos había dejado como herencia estas cuestiones en las que se buscaba la felicidad a través de patrones éticos y morales. El cinismo, el hedonismo de la Grecia antigua, Diógenes, la imposición de Diógenes a través de la búsqueda de la felicidad con patrones morales que marcaron la historia del resto de la humanidad. Y 7.000 años antes de esto, la antigua India con su filosofía, cuando fue publicado el Bhagavad Gita, los Upanishads, cuando contaba Krishna, hablaba con un joven, y el joven, recuerde que Krishna era este Dios que también tenía que ver con el amor, y el joven le pregunta a Krishna: Señor, ¿cuál es el sentido de amar? Y el maestro le responde: el sentido de amar es entenderse a sí mismo, es transformarse cada vez a mejor. ¿Y qué tendré que hacer para encontrar la felicidad? Y decía Krishna: la humanidad está dividida en dos partes, los pándavas y los gurus. Los pándavas son poquitos y los gurus son muchos. Es necesario que los pándavas maten, aniquilen
destruyan a los judíos. Y el joven decía, pero maestro, ¿cómo es posible que pueda encontrar la felicidad, amar, asesinando, matando? Y Krishna respondió, los Pándavas son las virtudes, es el amor, es la caridad sobre todas las virtudes. Los gurus son los vicios, son las malas costumbres, que son muchos y que tenemos que dominar dentro de nosotros mismos. Pasaron 7.000 años y vino Jesús, que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, y dijo al respecto, es necesario abrir el alma al sentimiento del amor, no solamente amor a Dios, que no se conoce, sino a sí mismo, haciendo el viaje hacia adentro para descubrir las raíces, la causa del bien y del mal. 19 siglos después llegaba Allan Kardec con el libro de los espíritus y hacía esta pregunta también a los espíritus, y decía entonces, ¿y qué es el bien y qué es el mal? Y los espíritus responden, el bien es todo aquello que va a favor de las leyes de Dios, que vibra con las ideas de Dios. El mal es todo aquello que va en contra de la doctrina de Dios. ¿Y cómo sabemos, Señor, cuáles son las doctrinas de Dios? ¿Cuál es la filosofía de Dios? ¿Dónde la podemos encontrar? En la Biblia, en el Corán, en la conciencia, responden los espíritus. Y entonces retomamos a Freud cuando explicaba la conciencia, la supraconciencia, el consciente y el inconsciente. Y es por eso que dice Divaldo de Franco que todos somos Dios en pequeño, que somos Dios pero con una D minúscula, porque todos tenemos en nuestra conciencia eso que dicta lo que es correcto y lo incorrecto. Y lo que no es porque aún tiene una conciencia dormida, y tenemos que buscar a través de encarnaciones sucesivas, para algunos más, para muchos menos, esa cercanía con esa supraconciencia que es donde habla Dios en nosotros. Cuando miramos la antigüedad, la evolución de la antigüedad, y vemos que en este momento de la historia en Francia se invierte la guerra y son los gurus los que le hacen la guerra a los Pándavas, que es el bien quien se impone ante el mal. Una vez más, cuando vemos el desarrollo de la humanidad en ciencia, en filosofía, y vemos que entonces hay tanta ausencia de valores morales, vemos que están ganando en muchos momentos de la historia, se imponen los gurus ante los Pándavas, y hemos de retomar, y el espiritismo tiene la función de invertir esta lucha, de despertar este sentimiento en nosotros y de volver el rostro a Dios, de volver la criatura a su creador. Víctor Frank, el padre de la logoterapia, que llegó a ser uno de los 5 científicos, de los 5 psiquiatras más importantes de la historia, y que vivió en campos de concentración, 3 campos de concentración, y descubrió el horror más terrible que puede vivir una persona, donde estaba todo el tiempo exponiéndose a ser asesinado. Y él decía una cosa curiosa, que él no entendía cómo es posible que estas personas en estado en que su vida, todo atentaba contra su vida, y estas personas tenían ganas de vivir. El sentido de la vida era vivir, y no más que eso. Sin embargo, en la actualidad, se preguntaba él, después que sale del tercer campo de concentración, después que se acaba la guerra y retoma la carrera de psiquiatría, él decía, ¿cómo es posible que el hombre contemporáneo, que la mujer moderna, en estos tiempos de libertad, se quiera matar? Dice la Organización Mundial de la Salud que cada 10 personas, 3 son depresivos, 3 han sido depresivos y 3 serán depresivos, y el restante que queda se deprime también. Esa es la estadística, y el problema es que se ha invertido y se ha confundido la búsqueda de la libertad. Pensemos que la libertad, esa lucha por la libertad, es la ausencia de compromiso, que la ausencia que la búsqueda de la libertad está basada en la falta de responsabilidad, y se confunde con el libertinaje, y se confunden los valores morales. Hay un momento en la historia marcada por Mary Engels, y que ha acompañado también desde el punto en que se confirmó esta doctrina materialista, y se impregnó en nosotros, y todavía al día de hoy nos sigue haciendo sombra, y es la búsqueda de la libertad, la búsqueda de la felicidad, que ha sido una cuestión fundamental que nos ha acompañado al ser humano en el tener, en el poseer, en cómo están distribuidas las riquezas, en creerse que yo soy que debo disponer de cuánto va a tener cada persona, y creemos que ahí está la búsqueda, que ahí está la felicidad, que ese es el sentido de la vida, el poseer, el tener. Pero es una falacia, porque el que tiene también tiene miedo a perder, y ya ahí es una infelicidad, es una contradicción, porque la felicidad, eso son emociones. El que dice que tiene una vida de emociones porque tiene todos esos bienes garantizados, está satisfaciendo emociones, pero no está satisfaciendo la felicidad real, que está en los
Si basamos la creación del mundo en el azar, deberíamos decir, según dice Víctor Frank, que tomamos las piezas de un avión, de un Boeing, por ejemplo, las lanzamos, las ponemos en un contenedor, las patuqueamos, y después se supone que tengamos un Boeing en el aire, esta aeronave en el aire. Si basamos la teoría del azar en la creación de la especie humana y negamos la existencia de Dios, deberíamos pensar, por ejemplo, que tomamos todas las letras de un libro, de la Biblia, del libro de los Espíritus, sacudimos todas esas letras y de pronto tenemos por el azar todos estos libros, una secuencia de palabras, de oraciones que hacen perfecto sentido. Era necesario entonces la presencia de una persona que marcó en el mundo, en el ámbito de la ciencia, marcó un antes y un después, y fue una persona que fue materialista por más de 40 años, que fue el director de la Sociedad Científica de New York, y fue Cressy Morrison. Cressy Morrison publicó un libro, un escrito al que le llamó 7 razones por las que un científico cree en Dios. Cressy Morrison decía: yo creo en Dios por la perfecta sintonía, por la perfecta engranación de todos los elementos que permiten la vida. Por ejemplo, el Sol está a una distancia de 350 millones de la Tierra. Si en lugar de 350 millones de la Tierra, el Sol estuviera a 360 millones de kilómetros de la Tierra, entonces sería puro hielo la Tierra y sería imposible la vida en ella. Si en su lugar estuviera un poquito más cerca, toda la humanidad sería carbonizada, porque sería demasiado fuerte los rayos para la vida en la Tierra. Por el contrario, si la Luna, que está a 370.000 kilómetros de la Tierra, estuviera un poco más cerca, entonces las mareas inundarían las ciudades y sería imposible la vida en la Tierra. Si por el contrario, la Luna estuviera un poquito más cerca de la Tierra, entonces sería imposible la vida en la Tierra por el magnetismo que es necesario para vivir. Yo creo en Dios, decía él, por los animales, por el sentido de los animales, de la supervivencia. Por ejemplo, los saltamontes, la avispa. La avispa solo se alimenta de carne viva. ¿Quién puso ese instinto de decirle a la avispa que cuando va a reproducirse, ella sale, busca un saltamonte, lo pica, no lo mata, porque si lo mata, muere, las crías mueren, solo lo paraliza? Los científicos han buscado de 1000 maneras y no han encontrado cuál es el punto en el que se paraliza el saltamonte. Lo lleva donde van a nacer sus crías y luego las crías se van alimentando de las partes no vitales del saltamonte hasta que tienen la edad adulta y el saltamonte muere. Así emprenden una vez más el recorrido y ella nunca conoce a sus crías. ¿Qué es el instinto? Creo en Dios, por ejemplo, por los salmones, que se reproducen y las crías mueren y después las crías vuelven exactamente a las mismas aguas donde nacieron. Las anguilas, por ejemplo, las anguilas de todo el mundo vienen a un lugar cercano a los Estados Unidos y se reproducen en la misma época del año. Las anguilas europeas y las americanas, las de Sudamérica. Sin embargo, la reproducción de las anguilas europeas está retrasada más o menos un año, porque es el tiempo que demora en el trayecto para coincidir en el momento perfecto. Sin embargo, una vez que mueren y las crías regresan, nunca se han confundido, nunca ha habido desajuste y siempre regresan las europeas a Europa y así cada una a su lugar de origen, sin que nadie las haya orientado y nunca ha ocurrido este error de la naturaleza. ¿Cómo es posible? Creo en Dios por los pájaros. Hay un ave, por ejemplo, que cuando va a empezar el invierno, un año antes de saber dónde van a estar dirigidos los vientos del invierno, construye su nido y lo construye en una dirección en la que los vientos no van a matar sus crías cuando nazcan. ¿Cómo sabe esa ave que eso va, la dirección que van a tener los vientos del frío invierno? Hay un equilibrio espectacular en la naturaleza, donde todo está engranado de una manera perfecta. Estamos compuestos de más de 300 millones de neuronas que nos hacen interactuar a través de las vías aferentes y diferentes. La química de nuestro organismo, el protoplasma, por ejemplo, si concentramos todo el protoplasma, todo lo que une la materia, todas las sustancias químicas, todas las moléculas, desaparecemos todo el espacio entre ellas y la unimos a protoplasma, tendremos el mundo material resumido del tamaño de una bola de golf, con el peso de la Tierra, pero del tamaño de una bola de golf. Entonces, creo en Dios. Creo en Dios porque
los más de 96.000 kilómetros de vegas y arterias que recorren el cuerpo, que sería el doble de la distancia de la Tierra. Creo en Dios. Por los cromosomas. Creo en Dios por la maravilla de los genes. Los genes y sus cromosomas determinan la raza, la forma individual de cada persona. Sin embargo, son tan insignificantemente pequeños que todos los cromosomas del mundo cabrían en un mundo ideal. ¿Qué es entonces el mundo? Yo creo que a medida que va avanzando la humanidad, tenemos más elementos cada vez más, y la ciencia soporta más la evidencia de que Dios existe en el mundo. Estaba mirando una conferencia de un científico, de un médico también con formación materialista, y él se expuso por primera vez a personas que tenían experiencias cercanas a la muerte, desde su ateísmo, desde su ignorancia al respecto. Se pensaba que estos contactos que las personas tenían con el más allá eran resultado de alucinaciones. Sin embargo, la primera vez que se enfrenta a esto, se da cuenta que no eran alucinaciones, porque las alucinaciones no tienen una coherencia, no tienen un sentido, no siguen una lógica. Además, cuando las personas salen de este estado mental de alucinaciones, les da hasta vergüenza repetir lo que estaba pasando. Sin embargo, las personas que tenían esta experiencia las contaban con lujo de detalle. Y las pruebas imagenológicas al día de hoy nos permiten constatar la veracidad de estas experiencias. Porque el cerebro tiene áreas que se estimulan cuando hacemos diferentes funciones. Por ejemplo, el lóbulo frontal es el lóbulo que está relacionado con las emociones superiores, que se activa cuando las personas empezaban a contar sus experiencias y empezaban a contar, a tener una secuencia lógica. Se veía que la persona estaba pensando, que estaba hablando y que estaba usando su parte frontal del cerebro. Cuando algunas personas que experimentaron sentimientos porque se encontraron con seres queridos, con la madre, por ejemplo, en el caso de una de ellas, se activaba el lóbulo parietal, que es donde vibra, donde se estimula, donde se excita la parte del cerebro que tiene que ver con las emociones. Cuando las personas hablaban, por ejemplo, y describían un objeto que habían visto a la distancia, pensaban en el objeto y lo describían, se excitaba la parte occipital del cerebro, la parte de atrás del cerebro, que es donde específicamente hay unas neuronas especializadas que se llaman neuronas espejo, que son las que recogen todas estas cosas, todo lo que nosotros vemos, y la persona estaba describiendo realmente un objeto que vio. No era fruto de la imaginación, no era fruto de una alucinación, está realmente comprobado. Entonces, al día de hoy, cuando las personas que se consideran materialistas porque creen solamente en la materia, nos cuestionamos qué es la materia. Si la materia de origen fundamental partiendo del átomo está compuesto por electrones, protones y neutrones, energía positiva, energía negativa y energía neutra, se unen y forman la primera partícula material, la primera unidad material. Entonces, la materia se transforma en energía. Cuando se descompone la energía, se compone en materia. Antes, en el pasado, pensábamos que la materia era solo aquello que podía tener una masa, volumen, un tamaño. Al día de hoy sabemos que es mucho más que eso gracias a la física newtoniana. Y entendemos que hasta la luz, por los fotones, es materia. Si queremos entonces seguir con ese pensamiento ignorante, a pesar de toda la verdad que ha sido descubierta al mundo a través de la ciencia, que no está en contradicción con el espiritismo y con la verdad de Dios, es una lección entonces que las personas tienen. Pero la vida tiene un sentido. Todo esto engranaje de manera perfecta que hace que coincidamos y que estemos, que todas las cosas y las maravillas del mundo existan, que nuestro cuerpo, que es la maquinaria más perfecta de la creación, funcione. Entonces tenemos que creer en Dios. Y cada niño que viene al mundo, decía Tagore, es un llamado que Dios nos hace porque espera aún más de nosotros. Y quisiera terminar entonces la conferencia con un poema de Tagore que dice así, y creo que es el sentido de la vida. Espero que me entiendan porque yo no soy muy bueno leyendo poemas, pero me voy a esforzar por aquí. No pierde el sentido porque es un poema muy lindo, escúchenlo bien. Desnúdate, amigo mío, de tu ropaje, de las ilusiones juveniles, y sume la madurez de tus días. Ya han pasado las horas, distraídas en los procesos lúdicos que se convertían en realidad. En el mundo de la fantasía, rasga el vestido de sueños y afronta la responsabilidad que te llaman para las tareas adultas. La sociedad es el camino para labrar con los instrumentos fuertes de la voluntad y el deber. Mientras lamentan los días que pasan, más rápido se acumulan las horas en el reloj de arena del tiempo, escapando o viéndose al pasado.
¿No te das cuenta que esta es tu oportunidad feliz de escribir el futuro con tus actos? La insistencia en la ignorancia del deber no la desautoriza, ni hace que sucumba en la erosión de las estructuras expuestas al clima del abandono. Tu cuerpo alcanza la plenitud de las fuerzas, pero la mente se demora en los juegos ultrapasados de la infancia. La edad es cobradora e inclemente y más tarde te doblará el peso de los años con los equipamientos orgánicos desajustados y sin acción reparadora. Utilízate del verano que desvanece el otoño gris a cambio del peligroso invierno de las energías agotadas. Asume tu papel en el mundo, amigo, y cambia el paisaje íntimo, alterando las condiciones del medio en que te encuentras para mejorar. Gracias.